Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos. Buenas noches. La Argentina, la verdad que es un país, es nuestro país, y somos nosotros, la sociedad, los que hacemos también este país, que lamentablemente funciona a golpes. Y ahora van a entender por qué les cuento esto cuando les empecemos a contar un poco, a medida que se fueron conociendo datos, la cadena de irregularidades que, como siempre, terminan en el Estado. Empiezan por los particulares y terminan en el Estado, que es lo que pasó siempre en la Argentina. Y que no es un problema de este gobierno o del anterior. Lamentablemente creo que es un problema de nosotros como sociedad. No somos una sociedad que nos guste tener previsiones. Somos una sociedad que difícilmente nos puedan convencer que hay que invertir para cuidarse. Y funcionamos, lamentablemente, a fuerza de tragedias. Y poder recorrer la historia reciente, desde el accidente, desde la brutal tragedia de Once, y a partir de ahí entendimos y nos dimos cuenta que gastamos una fortuna en trenes, que se beneficiaron algunos empresarios y algunos o algún funcionario, pero los trenes seguían sin funcionar. Y ahí nos dimos cuenta que había que tener trenes nuevos, invertir en serio. Y ahora nos damos cuenta que además no sirve con invertir en serio, pues los maquinistas se duermen. Entonces también tenemos que entender que tenemos que tener gente preparada, y para eso hay que preparar, y entran a jugar los sindicatos. Digo, la Argentina, nuestra sociedad, somos una sociedad que lamentablemente funcionamos a las tragedias. Y esta es otra tragedia. Y a partir de esta tragedia te vas a dar cuenta que en la Argentina hay lamentablemente muchos edificios que están en condiciones parecidas a los que estaba este edificio de Salta 2141 en Rosario antes de la explosión. Fallan los controles, fallan las preparaciones de los empleados o de los profesionales, falla la sociedad cuando empieza a elegir hasta por presupuesto una persona y no se fija si esa persona estaba capacitada o no para eso. En todo fallamos como sociedad. Yo recordaba, entre otras cosas, es una tontería esto que les voy a decir, pero hay estados, por ejemplo el estado de Florida, en Estados Unidos, que además cada estado tiene su propia reglamentación, igual que en la Argentina. Cada provincia y cada ciudad tiene su propio código de edificación, más allá que haya normas que son generales. En el estado de la Florida, por ejemplo, a partir de determinada cantidad de años de los edificios, están obligados a cambiar absolutamente todas las cañerías, los ascensores, y el propio Estado financia, después por supuesto los propietarios pagan, pero el propio Estado otorga créditos a tasa blanda para hacer todos los cambios. Si no se hacen, terminan siendo presos hasta los propietarios. Esto tiene que ver con sociedades que previenen y que no funcionan a tragedias. Hay una cadena de errores enorme en lo que termina definiendo el estallido de este edificio. Yo les quiero mostrar primero el lugar y para entender un poco qué es lo que está pasando ahora. Ayer le contábamos que se derrumbó un edificio, prácticamente había casi pasado desapercibido que se había derrumbado la torre 2 de las 3 torres o de los 3 cuerpos. Fíjense la ubicación para que tengan una idea de qué estamos hablando. Ahí tienen los 3 edificios. El que ven con la terraza naranja es el frente sobre Salta. Ese frente estalló por completo, está la fachada completamente barrida de adentro hacia afuera, y ahora les voy a contar por qué está barrida así. El cuerpo naranja, que es el 2, es el que se derrumbó, el que implosionó. Al lado, hacia la derecha, hay un supermercado que es bajo, que tiene la playa de estacionamiento atrás, que es donde también cayeron los escombros, y es por donde hoy estaban intentando entrar los bomberos y los socorristas, porque claro, no se puede entrar de frente, estaban intentando hacer un lugar de costado. Debajo del cuerpo que implosiona hay 1 o 2 subsuelos. Digo 1 o 2 porque yo hoy escuché a un funcionario de Obras Particulares de la ciudad que hablaba de 1 o de 2 subsuelos, no estaba definido, 2 subsuelos, tiene 2 subsuelos. Sobre el frente, para que entendamos cómo es la instalación de gas. El gas llega por la calle, o sea, por debajo, pero viene por la vía pública, llega con media presión. Llega al edificio, a todos los edificios, y entra hasta la línea de edificación o línea municipal, que es a donde se construyen. El frente del edificio, empieza la construcción, esa línea se llama línea municipal o línea de edificación. Ahí hay una llave de paso general.
Esa llave de paso está en un gabinete que la verdad que se puede abrir fácilmente, no está con llave. ¿Por qué? Porque ante una emergencia hay que cortar la llave de paso, hay que cortar el gas a todo el edificio. Esa llave es la que corta el gas a todo el edificio. Y presten atención a lo que les voy contando porque acaban a empezar a entender la cadena de irregularidades y de falta de previsión que hay, como pasa lamentablemente en la Argentina en general. Después de esta llave de paso viene un regulador de gas. Ese regulador, ¿qué es lo que hace? Ese regulador baja la presión de distribución que viene por la calle a la presión domiciliaria. Si nosotros en nuestras casas tuviéramos la presión como viene de la calle, no podría prender te vuela la hornalla, te vuela el horno, porque de la calle llega aproximadamente a 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Tengan en cuenta 1,5 kilos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Esa es la presión que viene el gas. Ese gas, con esa presión, si ustedes lo quieren tapar, no lo pueden tapar. Es más, si se quieren parar, si el caño se rompe y se quieren parar, los levanta. De hecho, ha pasado, cuando se rompe un caño en la calle con esa presión y algún gasista, algún empleado de la empresa se quiere parar para taparlo, levanta. Esa es la presión con que viene. Para que tengan una idea, ¿qué le puede haber pasado al gasista cuando pasó esto? Después de esa llave de paso viene el regulador. Ese regulador, se hizo una reunión de consorcio en el 9º piso B, en el departamento B del 9º piso, donde se aprobó el cambio del regulador por un regulador más grande. ¿Por qué? Porque ese regulador era de 50 metros cúbicos y el edificio, 3 cuerpos, muchos departamentos, no estaba bien abastecido con los 50 metros cúbicos. Entonces se decidió poner un regulador de 100 metros cúbicos, duplicar la capacidad para que llegara el gas a todos los departamentos bien. Eso es lo que estaba haciendo en teoría este gasista. Primera posible irregularidad es que el gasista matriculado estaba matriculado categoría M2. La categoría M2 es un gasista que puede hacer una instalación domiciliaria en una casa. Pero para un regulador, los edificios necesitan dos reguladores de presión, que esta podría ser la segunda irregularidad, porque no se sabe si había dos o había uno solo. Uno se quería cambiar. El gasista o el matriculado autorizado a hacer esta clase de instalaciones son o ingenieros o arquitectos, que son los que firman los planos, que por supuesto tienen su propia gente, pero son ellos los que se responsabilizan, que es categoría 1. Para empezar a sumar, ¿qué puede haber pasado? Y puede haber pasado, y todo en potencial, que el consorcio haya elegido por presupuesto este gasista matriculado, o que no haya estado informado. Todo esto lo tiene que comprobar la justicia, pero empecemos a sumar. Aparentemente al gasista se le traba esa llave general. Esas llaves, como se usan muy poco, se suelen pegar, porque habitualmente no se cierran las llaves de pasos generales, y es probable que haya quedado pegada y abierta. Y acá es donde el gasista empieza a manipular el regulador, y es posible que si la llave estaba abierta, cuando empieza a salir el gas, no hay forma de pararlo. A esa presión, que es la presión de la calle, no hay forma de pararlo. Y ahí está, ya después pasó lo que pasó. El gas entra, la cochera está al lado de la entrada de gas está la cochera. Y aparentemente el gas va a la cochera y además el gas sube por los ascensores, por el hueco del ascensor, por una cuestión obvia. Por una cuestión de efecto chimenea sube. Por eso ustedes ven que toda la fachada está estallada, porque la explosión fue la cochera y todo el hueco del ascensor. Una tragedia enorme donde ahora, por supuesto, está detenido el gasista y el ayudante. Ahora, falta la responsabilidad de la empresa y también la gran pregunta es, ¿y el Estado, el ENRE, el ente regulador, Energas, el Energas, no controla, alguien controla las llaves generales de todos los edificios? Porque lo que hoy contaba un inspector de Litoral Gas es que debe haber cientos de edificios donde las llaves, como no se abren o habitualmente, están pegadas y nadie las revisa. Esto, para que tengan una idea, en un rato vamos a hablar seguramente con un gasista matriculado que nos va a contar mejor cómo es esto, pero para empezar a entender la cadena de irregularidades que suele haber muchas veces en la Argentina y que formamos parte todos nosotros también. Está nuestro móvil Francisco Urrutia allí donde continúan las tareas de rescate. Francisco, adelante.